El Tetris nació el 6 de junio de 1984 en Moscú, en plena Guerra Fría, cuando la Unión Soviética y los Estados Unidos luchaban por el control del mundo. Su creador fue Alexei Pajitnov, un ingeniero y matemático graduado de la carrera de aviación de Moscú. Tenía 29 años. La producción a escala industrial del azúcar comienza a mediados del siglo XIX, cuando la tecnología para refinar remolacha azucarera se vuelve rentable en Europa. Antes de eso, el azúcar era un producto casi de lujo usado tan solo por la aristocracia europea, por las farmacias que la usaban para preparar tónicos y por pastelerías de ciudades ricas como Londres, París y Lisboa. El primer gran golpe del Tetris fue en 1989, cuando la empresa Nintendo compró la licencia del juego para su famosa Game Boy. El pack Game Boy más Tetris vendió 35 millones de unidades solo en esa combinación. La expansión masiva del azúcar se dio con la colonización europea de las islas del Caribe, la zona donde se producía el 90% del azúcar consumida por Europa. Si hablamos de impacto social, un estudio de Harvard reveló que se han dado muchos casos de jugadores compulsivos de Tetris que luego de jugar entre 5 y 7 horas comenzaron a ver piezas cayendo mientras caminaban. La Organización Mundial de la Salud considera el azúcar como un nutriente crítico, cuyo consumo excesivo está asociado al 70% de los casos de obesidad infantil en países desarrollados. El Tetris lleva casi medio siglo activo sin cambios significativos. El azúcar tiene una vida útil prácticamente infinita si está seca y hermética. Se encontraron cristales de azúcar aún comestibles en excavaciones de barcos del siglo XVII. El Tetris es el juego más vendido de la historia, con más de 520 millones de copias si se suman todas sus versiones. El azúcar es uno de los alimentos más consumidos del planeta. En 1800, un británico promedio consumía 2 kilos de azúcar al año. Hoy ese consumo supera los 30 kilos al año. El jingle principal del Tetris deriva de una canción popular rusa del siglo XIX llamada Korobeiniki. El azúcar es utilizada en cientos de canciones para decir diferentes cosas, desde su uso como metáfora del deseo hasta su relación con ciertas sustancias prohibidas. En 2014, Facebook reportó que Tetris era el juego más jugado en pausas laborales, superando incluso al Candy Crush. Se estima que al año la gente pasa unas 1.000 millones de horas jugando al Tetris. Brasil y la India son los grandes imperios modernos del azúcar, produciendo el 70% del total mundial. Solo Brasil produce el peso de 50.000 torres Eiffel por año en azúcar. Si hablamos de su legitimación en cultura pop, en 2010, el Tetris se convirtió en el primer videojuego exhibido en el MoMA de Nueva York como gran diseño significativo. Si hablamos de azúcar y cine, cualquier escena de té inglés lleva azúcar porque era símbolo de estatus, pues hasta hace no mucho el azúcar era un artículo de lujo. Eso cambió de manera significativa. En 1950, un niño promedio de Estados Unidos consumía unos 50 gramos de azúcar diarios. Hoy ronda los 90 gramos, casi el doble de lo recomendado. El creador del Tetris comenzó a cobrar derechos de autor en 1996. Hasta la fecha, lleva recaudados unos 8.000 millones de dólares sumando licencias, juegos y réplicas. La producción de azúcar factura unos 90.000 millones de dólares al año. El Tetris convirtió piezas en lógica. Un juego de 40 kilobytes inventado en una oficina soviética que genera ansiedad por palitos de colores cayendo del cielo. El azúcar convirtió territorios colonizados en riqueza. Una industria de 180 millones de toneladas que genera dependencia y placer en dosis iguales.